En el interior de la isla, en el municipio de El Paso, se encuentra una de las más antiguas formas de artesanía de la isla. El método de fabricación de la seda, originario de China, se extendió en primer lugar por todo el Mediterráneo y llegó a la isla de La Palma en el siglo XV. Sus elevados niveles de producción y comercialización comenzaron a decaer en el siglo XVIII. Actualmente la actividad sedera se ha transformado en una mera elaboración artesanal concentrada exclusivamente en esta zona. Los colores de los tintes se obtienen a partir de los productos naturales de la variada flora de la isla. Tan solo media docena de artesanas continúan con esta tradición, heredada de generación en generación como una costumbre familiar. Telares como este tienen una antigüedad de más de 100 años. Construidos con maderas autóctonas, todavía siguen funcionando gracias a la destreza de estas artesanas que continúan la tradición aprendida de sus antepasados. Después de 5 siglos, el tiempo parece no haber pasado para esta artesanía y hoy todo su proceso, considerado único en Europa, sigue siendo totalmente manual. La artesanía de la seda de La Palma forma parte del Programa Mundial de las Rutas de la Seda, promovido por la UNESCO y el Consejo de Europa. Santa Cruz de La Palma es la capital de la isla. La ciudad y sus alrededores formaron antiguamente el reino aborigen de Tenagua, uno de los 12 reinos de la isla. En el siglo XVI pasó a llamarse Villa de Apurón y fue en este periodo cuando Santa Cruz de La Palma fue repetidamente atacada por los piratas hasta que en 1553 Pie de Palo y sus 700 hombres la asaltaron e incendiaron. Madera, piedra y cal forman una combinación de gran belleza que está presente en el trazado de sus edificios y como adorno añadido, el colorido que impregna el paseo marítimo de la ciudad. No puede evitarse el recuerdo de alguna ciudad caribeña al contemplar la equilibrada y vistosa arquitectura de estos edificios. La tradicional técnica de fabricación de puros utilizada por los indios de América fue traída a las Canarias por los conquistadores. Estos vieron atónitos cómo los indios enrollaban unas hojas secas y les prendían fuego para posteriormente fumárselas. A diferencia de otras actividades artesanales, la fabricación de puros proporciona elevados ingresos y numerosos puestos de trabajo. Anualmente se elaboran artesanalmente más de 15 toneladas, la mayoría de las cuales se exportan. Un buen artesano purero pondrá especial énfasis en la selección de las hojas de tabaco, ya que éstas determinan la calidad del puro. Una vez secas, estiradas y desvanadas, las hojas de tabaco se enrollan en diversas capas, según su tamaño, hasta formar el característico cilindro. El proceso se completará con el secado, prensado y posterior guillotinado de los puros. La figura del maestro purero es una de las profesiones más apreciadas y de mayor demanda en la isla. El mar constituye para las Islas Canarias, más que un elemento distanciador, el vínculo que posibilita la comunicación entre las gentes de unas y otras islas. La Gomera es una bella isla plagada de historia, tradiciones y leyendas. No en vano Cristóbal Colón hizo en ella su primera escala en su viaje hacia las Indias. Para salsa.
La rica agricultura autóctona permite la existencia de gran cantidad de productos propios en los mercados de la isla. En el interior de La Gomera se encuentran valles de increíble verdor, lugares labrados amorosamente por la mano del hombre. Los gomeros se han convertido en constructores de paisajes para poder desarrollar en ellos su actividad agraria. Las terrazas cultivadas del valle de Hermigua suponen un claro ejemplo del esfuerzo por subsistir. Aunque la parte norte de la isla ofrece unos paisajes agrestes y duros que conocen escasas lluvias, en el extremo opuesto se encuentran tierras de exuberante vegetación que atraen la humedad del ambiente y permanecen siempre verdes. El bíblico oficio del pastoreo es una tradición viva que muestra importantes aspectos de la pervivencia de atávicas formas de vida. La accidentada orografía de La Gomera forzó a los antiguos guanches a buscar un sistema de comunicación a distancia. Ha habido en la historia otras civilizaciones que también utilizaban el silbido para comunicarse, pero éstas solo transmitían signos. En cambio, el silbo gomero reproduce fielmente el lenguaje hablado, utilizando para ello variaciones de tono e intensidad en los sonidos. Hasta el siglo XV, el silbo reproducía el idioma de los aborígenes. Tras la colonización, adoptaron el lenguaje de los españoles. Hoy en día, solo los pastores se sirven de este medio de comunicación. La televisión y el teléfono han convertido el silbo en un elemento anecdótico de la más primitiva cultura gomera. La naturaleza accidentada del terreno por el cual se desplazaban y aún se desplazan los pastores dio lugar al denominado Salto del Pastor, espectacular costumbre que hoy en día aún perdura. Los pastores utilizan unas elaboradas lanzas de madera y punta de hierro de entre 2 y 3 metros de longitud para descender a gran velocidad por las escarpadas laderas de los montes. ¿Qué viene ahí? También las tradiciones folclóricas perviven en La Gomera. Esta es la fiesta de San Juan, una de las muchas que se celebran en la isla. Se trata de una procesión bailada por hombres y mujeres que acompañan la ofrenda. Detrás, el grupo de cantadores entonando el romance de carácter religioso. Por eso voy a cantarla. Hasta el día que me muera. Hasta el día que me muera. El Parque Nacional de Garajonay acoge en sus límites la mejor representación de bosques de laurisilva, formado por una gran variedad de árboles de hoja perenne, única muestra superviviente de los bosques que ocupaban los márgenes del lejano Mediterráneo hace varios millones de años. En la laurisilva se pueden detectar hasta 20 tipos de árboles diferentes, además de un gran número de especies endémicas, es decir, plantas que únicamente viven en las islas. Con una extensión de 4.000 hectáreas, el parque ocupa una posición privilegiada en el centro de la isla.
Garajonay fue declarado en 1986 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Las constantes brumas que envuelven el bosque son el elemento fundamental para mantener vivo este singular clima selvático que contrasta con la aridez de la costa. El centro de visitantes, situado en el mismo parque, cuenta con una importante muestra de la flora más interesante de la isla, cultivada en unos cuidados viveros. La isla del Hierro es la más occidental del archipiélago canario y también la menor de las 7 grandes islas. Las volcánicas costas del Hierro encierran un misterio remoto, aquel que en la antigüedad convirtió esta tierra en el punto más occidental del mundo conocido. Durante siglos se creyó que más allá de estos acantilados solo existía el abismo o la nada. La imponente soledad de estos muros pétreos evoca aquella antigua leyenda. Cada 4 años se celebra en el Hierro una importante romería de unos 40 kilómetros de recorrido que reúne a todos los habitantes de la isla. Se trata de la bajada de la Virgen de los Reyes. El sonido que los bailarines imprimen a las chácaras o castañuelas se entremezcla con el solemne retumbar de los tambores. Estas manifestaciones festivas poseen la gravedad y el carácter ancestral que les imprime la herencia de un antiguo pueblo. En el áspero paisaje de sus llanos, la sabina se alza como el árbol emblemático de la isla. Estos viejos ejemplares de retorcidos troncos han sufrido desde su nacimiento el azote constante de los vientos que barren regularmente el Hierro. Las Palmas de Gran Canaria es la capital de la provincia más oriental del archipiélago. La nostalgia, las costumbres y el pasado de Las Palmas habita en el barrio de la Vegueta. El núcleo más antiguo de la ciudad concentra importantes edificios, vestigios de su historia. La Casa de Colón, la Catedral, el Museo Canario y la Casa Museo del escritor Benito Pérez Galdós son una muestra de la riqueza arquitectónica y cultural que atesoran estas antiguas calles. En la ciudad de Las Palmas, uno de los deportes que más pasiones y competencia despierta es el de la vela latina. Esta afición marina nace en las últimas décadas del siglo XIX, cuando se construye el Puerto de la Luz. Por aquel entonces, los barcos fondeaban fuera del muelle y eran pequeños botes los que cargaban y descargaban las mercancías. Cuando el trabajo aflojaba, los marineros de estos mismos botes distraían su ocio organizando regatas en el puerto. Pero me refiero, ¿tú puedes coger si nosotros vamos ahí y encender las luces? ¿Las luces? Yo le dije, mira, pues si eso lo intentamos.
Si no, una cosa es que... Lo que sorprende de estas embarcaciones son las dimensiones de la vela, de unos 13 metros de altura, en relación al bote, con solo 6 metros de eslora. Asimismo, es el único deporte de vela del mundo que navega en bolina, es decir, contra el viento. Los aborígenes, que basaban su economía en el pastoreo, llevaban como única herramienta un largo bastón que les servía tanto de apoyo como de defensa. De aquí deriva la lucha del garrote. La técnica de este deporte, hoy de exhibición, se basa más en la habilidad que en la fuerza, lo que permite enfrentarse a desiguales contrincantes. Se dice de Gran Canaria que es un continente en miniatura